La vida siempre nos da una segunda oportunidad. Y esta vez sí pude terminar la carrera de 110 kilómetros que el año pasado no pude completar, el Quebec Megatrail. Había abandonado en la cima de una montaña, de noche, en el kilómetro 85 de carrera, por una lesión. Pero esta vez fue diferente. Esta vez crucé la meta, pero más importante que el mero hecho de cruzar una línea imaginaria, viví una experiencia increíble. Descubrí lugares, encontré gente, atravesé bosques enteros, tuve miedo y a la vez me sentí parte de la naturaleza. En resumen, viví. Hoy, en Corredores de Trail, y como último episodio de la temporada, les cuento de mis 110 kilómetros del Quebec Megatrail. Run around the world, run around your dreams, run around your fears, through the mud to find me, run around with you, run alone, run to find me. Son las 5 de la mañana. Estamos a orillas del río Saint Laurent, un estuario que atraviesa y le da su personalidad a la provincia de Quebec. El cielo está rosa, el agua calma, las nubes se reflejan en el río y un aroma a sal inunda el aire y los pulmones. Unas gaviotas revolotean en círculos como queriendo espantar a la noche que andaba intentando ser día. Solo por ese momento, solo por ese amanecer, había valido la pena despertarme a las 2 de la mañana habiendo dormido tan solo 4 horas. Habíamos llegado hasta ahí en unos autobuses escolares amarillos, gentileza de la organización. La carrera, al ser un trayecto lineal, esto quiere decir que la largada y la salida están en lugares distintos, terminaba en donde estos autobuses nos habían recogido. Siempre es interesante ese viaje en autobús. Estás con gente que comparte tu pasión, tus ansias, tus miedos y tus ganas de llegar a la largada. El chofer del autobús tenía una radio puesta con rock pesado, lo que a las 3 de la mañana mi cabeza no logró digerir muy bien. Para colmo, y como era de esperarse, uno de los parlantes estaba justo encima de mi cabeza. Cuando llegamos al lugar de la largada, empecé con los típicos rituales de carrera. Me puse repelente de mosquitos, dado que los tábanos estaban hambrientos, fui al baño, me ajusté un poco más mis zapatillas por miedo a que éstas me dejaran escapar y respiré todo el aire que pude. Cuando no pude hacer entrar más aire, inhalé un poco más. Y ahí estaba, esperando la largada, preguntándome si este año iba a poder terminar la carrera, dado que el año anterior había abandonado en el kilómetro 84 en la cima de una montaña, en plena noche, por una lesión que no me dejó seguir corriendo. Para este tipo de carreras es difícil saber si se está bien preparado, dado que nunca se llega a hacer entrenamientos tan largos. Además, tantas cosas pueden salir mal, desde lesiones, problemas digestivos, torceduras de tobillos, deshidratación y una larga lista de etcéteras. Salí un poco más rápido que el año anterior, intentando evitar el atasco de gente en la primera subida por un estrecho camino por entre en medio del bosque. La temperatura, que si bien no fue muy cálida, sino más bien húmeda, hizo que empezara a transpirar muchísimo desde los primeros kilómetros de la carrera. Pero me sentía fuerte. Sabía que iba a estar corriendo durante muchas horas, por lo que me armé de paciencia y a paso constante conquisté la primera subida. El primer avituallamiento, en el kilómetro 15,
tardó bastante en llegar. Luego de cargar mis botellas con agua y con electrolitos, comí unas papas fritas, un poco de pan de banana con chocolate y bebí casi 1 litro de Coca-Cola. Antes de que mi cerebro se diera cuenta de que podía haberme quedado descansando un poco, decidí continuar. Los kilómetros desfilaban y aunque me costó meterme en carrera, iba mucho mejor que el año anterior. Llevaba una velocidad de crucero constante, nada rápida, pero mi principal objetivo era terminar la carrera, por lo que me aferré al plan como quien se aferra a ese salvavidas en el medio del océano, dado que sentía que, si se me escapaba, iba a volver a ahogarme. Los siguientes avituallamientos se fueron sucediendo uno tras otro, sin demasiadas complicaciones. A medida que avanzaba el día, el calor también fue avanzando en el termómetro. Al ser una carrera por entremedio del bosque, el trayecto consistía en un sendero por el que no pueden ir corriendo 2 personas una al lado de la otra. Este tipo de sendero se llama single track. Por lo general, uno busca a alguien que lleve un ritmo parecido al suyo y se comparte con estas personas algunos kilómetros hasta que alguno decide cambiar su ritmo. En un momento de la carrera me vi corriendo con 2 personas con las cuales entablamos interesantes conversaciones. Uno era Alexi, un chico joven que nunca había corrido más que 63 kilómetros, había decidido intentar correr los 110 kilómetros. Era la típica persona súper simpática que cada vez que pasábamos a alguien le regalaba una frase de aliento. El otro chico, de un bigote chistoso que corría sin camiseta, nos contó de dónde venía, de la montaña en donde se entrenaba y por qué estaba corriendo. Más tarde, Alexi se fue y nos quedamos el chico de bigote chistoso y yo. Interesado por mi acento, me preguntó de dónde venía y cuando respondí que de Argentina, me dijo que había muy buenas montañas allá para correr. En un momento alcanzamos a una chica, quien se sumó a nosotros y con la que empezamos a hablar. Después de haber estado corriendo durante muchos kilómetros juntos y tras habernos explicado que ella estaba cuidándose dado que acababa de terminar una carrera de 250 millas, el chico de bigote dijo: «Espera, ¿vos sos Stephanie Simpson?» Y resultó que sí, estábamos corriendo con la campeona canadiense de Ultra Trail, por lo que nos secamos el sudor. Sin que se enterase, nos acomodamos el pelo y redujimos nuestras secreciones nasales a lo mínimo indispensable. Encima, señor Bigote y yo habíamos escuchado una semana antes una entrevista que le habían hecho a Stephanie en un podcast canadiense llamado Pas sorti du bois, en donde el presentador, un tal Yannick Vecina, ponía de manifiesto todos sus impresionantes logros. Haciendo un paréntesis, este tal Yannick Vecina, el presentador del podcast, también estaba corriendo la carrera. Y además, él también había abandonado el año anterior, muy cerca del punto en donde yo también abandoné. En todas las carreras que sé que coincidimos, me gusta pensar que le voy a ganar. Es como mi villano al que le tengo que ganar. El tema que, claro, a él lo conocen todos, siempre va rodeado de gente, tiene un séquito de secuaces que corren con él, tiene marcas que le dan comida y ropa técnica, tiene gente que le hace de crew en cada avituallamiento, además tiene pacer y yo, bueno, nada, siempre corro solo. En el siguiente avituallamiento, allá por el kilómetro 38, me despegué de señor Bigotes y de Stephanie, dado que un crepe de Nutella me había dado las energías necesarias para dejar atrás a mis fugaces camaradas de carrera. El kilómetro 56 llegó bastante rápido, y este era uno de los avituallamientos en los que teníamos drop bags, o sacos de vida. Son unos sacos, de hecho son como unas bolsas que la organización nos da y que llevaban al kilómetro 56 y al kilómetro 80.
Ahí yo había metido un recambio de medias, camisetas, pantalones, chocolates y demás cosas que al final nunca utilicé, pero psicológicamente hablando, saber que llegaba a uno de mis sacos hizo que viera la línea de llegada un poco más cerca. Lo que comí en ese avituallamiento en el kilómetro 56 no tiene nombre. Había sándwiches de queso fundido, me debo haber comido 5. Sin exagerar, me debo haber tomado 2 litros de Coca-Cola. No sé cuántas papas fritas. De pan de banana me bajé una bandeja entera. Como digo siempre, este tipo de competencias son como esos concursos yanquis en el que gana la persona que come más sin vomitar. Dejé el avituallamiento del kilómetro 56 después de que alguien me echara una mano para ponerme crema antifrotamiento en la espalda, dado que cuando esta persona me vio intentando en vano untarme el producto a mí mismo, se apiadó de mí y me ayudó con eso. Siguieron unos kilómetros fáciles, llanos, en los que pude correr a buen ritmo, pero sabía que después de eso iba a venir el trayecto más técnico de la carrera, el Mestachivo. Me acordaba del año anterior, un sendero durísimo y larguísimo, con muchísimas rocas en las que se corría por un cañón en el que se veía el río abajo. La cantidad y el tamaño de las rocas hacía que fuese imposible correr. Me acuerdo que el año anterior éramos 4 personas transitando ese tortuoso sendero y nos pareció eterno. Pero este año estaba solo y me sentía fuerte. En la mitad del sendero me encontré con alguien que tenía la bandera de la Cruz Roja, o de Suiza, o quizá de ambas cosas, y me preguntó cómo iba. Yo respondí que la verdad, muy bien. Me preguntó si seguía comiendo, le respondí que sí. Me preguntó si seguía haciendo pis, también le respondí que sí, y agregué para que se quedara tranquilo, que el color de mi pis era todavía bastante claro. Respuesta que pareció gustarle, dado que asentó sonriente, dejándome continuar. Y así llegué al avituallamiento del kilómetro 80, en donde había otro saco de vida y la antesala a la subida más difícil de la carrera, que consistía en una subida de 1000 metros de desnivel positivo a hacer en menos de 5 kilómetros. El avituallamiento era el más grande de todos, dado que era en la zona de llegada de la carrera. Mientras yo masticaba sin muchas ganas otro sándwich de queso fundido, veía cómo los corredores de la distancia de 80 kilómetros festejaban con sus familiares y amigos y abrían sus cervezas artesanales. En un momento vi que había una corredora élite conocida en el mundillo del trail quebecois como voluntaria, René Hamel. Se me acerca y me pregunta que cómo iba. Le respondo que bien y le pregunto por qué no estaba ella corriendo. Y ella me respondió que estaba ahí para ayudar a que todos los otros corredores pudieran terminar la carrera con una sonrisa, que era más importante eso para ella que ganar la carrera. Me sorprendió su generosidad. No estábamos acostumbrados últimamente a escuchar cosas de este tipo en otros deportes. Y justamente por cosas como estas es que me gusta tanto este deporte. En el avituallamiento había unos podólogos que se empecinaron en querer verme los pies. Luego de advertirles que era muy probable que mi olor a pata luego de 12 horas de carrera fuera de proporciones bíblicas, me desnudé los pies y se sorprendieron de que tuviera los pies tan lindos. Todas las uñas estaban en su lugar, no tenía ninguna ampolla, ninguna rosadura. Me dijeron que tenía los mejores pies que habían visto en todo el día. Después de aceptar su cumplido, me comí una hamburguesa vegetariana con muchísima mostaza y salí a afrontar la subida. Al salir del avituallamiento del kilómetro 80 pasó algo raro. Una energía inesperada invadió mi cuerpo, como si alguien hubiese puesto adrenalina en mi Coca-Cola. Luego de 12 horas de carrera, ataqué a paso firme y constante la subida más dura de la prueba.
Empecé a pasar a muchos corredores, hasta que de repente un animal se cruzó delante mío. Había una luz crepuscular y en la espesura del bosque pensé que se trataba de un mapache, muy corriente en esta zona, por lo que no aminoré mi marcha. Pero cuando estuve lo suficientemente cerca, me di cuenta, para mi gran asombro, que no se trataba de un mapache, sino de un oso bebé. Por lo general, los osos negros, los que están en Quebec, no son peligrosos, salvo cuando sienten que sus crías están en peligro. Empecé a caminar hacia atrás, imitando el pasito de Michael Jackson, buscando a la mamá oso con la mirada. Por suerte, el oso bebé continuó su marcha sin siquiera prestarme atención y la mamá oso nunca apareció. Aunque para quedarme más tranquilo, esperé a una pareja que sabía que no venía muy lejos para que entre los tres pudiéramos hacer más ruido y prevenir a los posibles osos. Antes de llegar a la cima, que también era el siguiente avituallamiento, vi a lo lejos y a lo alto como 4 parejas. Pensé que sería divertido intentar pasarlas, por lo que fui con paso firme y constante, ganando metros y achicando la distancia. Estaban bastante lejos, pero a medida que me fui acercando me di cuenta que uno de ellos era este tal Yannick Vecina, el presentador del podcast, quien iba con su pacer y con 2 personas más. ¡Qué subidón me dio pasarlo! Aunque al mismo tiempo lo alenté. Pensé en compartir con él unos kilómetros, pero iba tan embalado que preferí aprovechar la inercia y no me detuve. Llegué a la cima de la montaña con todavía algo de claridad, pero si quería hacer la segunda cima antes que el sol se metiera por completo, debía apurarme. Cargué rápido mis botellas, que estaban otra vez vacías, y salí sin comer nada por la primera vez. Todavía estaba lleno del festín gastronómico que había ingerido 1000 metros más abajo. Cuando salí, vi que debía bajar por una pista de esquí, sin nieve claramente, para después volver a subir por el otro lado de la montaña. Un viento fuertísimo empezó a soplar, obligándome a ponerme mi cortaviento. Bajé la marcada pendiente bastante rápido. Unos corredores que para este punto solo podían bajar caminando, gentileza de las ampollas y el dolor en las articulaciones, se sorprendió de que yo fuera capaz de bajar corriendo. «Tenés rodillas fuertes», me gritó uno. Un poco antes de llegar a la segunda cima, tuve que encender mi lámpara frontal. Era un camino muy escarpado, muy denso, con una subida bastante empinada, pero mis piernas seguían fuertes. A este punto ya no había más corredores. Estaba corriendo completamente solo. Si me cruzaba con alguien era para pasarlo, y dado que las personas que me encontraba eran incapaces de correr, el encuentro era fugaz. Nunca había estado corriendo completamente solo por entre medio del bosque, y la verdad que el haz de luz que proyectaba mi linterna distorsionaba bastante la realidad. Cuando se corre de noche por el bosque, es impresionante la cantidad de ojos que se ven en la espesura de este. Y mi anterior encuentro con el oso bebé me había dejado un poco paranoico. No fuera cosa que esta vez me encontrase a la mamá o al papá o a alguno más de su árbol genealógico con dientes y garras más fuertes y afiladas. Acá dicen que hay que ir haciendo ruido por el bosque para que los depredadores se alejen. De hecho, venden una especie de campanitas que se cuelga uno en la mochila que van haciendo ruido y, en teoría, esto espanta a los osos. Por falta de conocimiento en zoología y al no tener ninguna campanita a mi alcance, decidí empezar a recitar canciones en voz alta para ahuyentar a los potenciales depredadores. Salieron de mi boca canciones de La Renga, Estopa, Sabina, Divididos y Los Fabulosos Cadillacs. Hasta creo que canté una de Soda Stereo.
Aunque tardé bastante poco en darme cuenta de que correr y cantar en voz alta no son compatibles, por lo que el silencio volvió a inundar la noche y el bosque. El haz de luz de mi linterna frontal atraía a muchos insectos, por lo que en un momento un murciélago, quienes por lo general siempre tienen un volar muy errático, empezó a planear por encima de mi cabeza, con batidos de alas serenos, escoltándome algunos minutos. Es re loco a lo que nos aferramos cuando tenemos miedo. Este murciélago hizo que me olvidara de los osos, me generó seguridad. Había algo en su planear que me reconfortaba, como si él supiera que tenía miedo, que yo estaba solo y que necesitaba compañía. Cuando se fue, seguí corriendo solo, pero sintiéndome más en comunión con la naturaleza. Sé que suena a pavada, pero de verdad lo sentí así. ¿Cuándo nos pasa en la vida cotidiana de estar corriendo absolutamente solos, perdidos en la inmensidad del bosque boreal canadiense, en plena noche, con un murciélago volando tranquilo sobre nuestras cabezas? Tenía comida en mi mochila. Tenía todavía agua y electrolitos, batería de recambio para mi lámpara frontal, abrigo extra y una manta de supervivencia. Todo estaba bajo control, todo estaba de mi parte. Así que seguí corriendo, allá por el kilómetro 95. De lo único que tenía que preocuparme era de no pisar las ranitas que de vez en cuando aparecían en el camino, a quienes yo asustaba con mis pasos y ellas me asustaban a mí con sus saltitos. Creo no haber aplastado a ninguna. En un momento, llego a una especie de puente de paja que atravesaba un estanque estancado. Los 5 o 6 pasos que tardé en cruzarlo despertaron, creo yo, al enjambre de mosquitos más grandes que un ser vivo, terrestre o ajeno, hayan visto en su vida. Una nube de mosquitos tan espesa que el haz de luz de mi linterna no podía atravesar. Veía una especie de muro blanco movedizo a escasos centímetros de mi cara, pero no lograba ver nada más. Eso, sumado a la caricia de los millones de estos insectos en cada parte de mi piel, metiéndoseme en cada uno de los orificios de mi cabeza. Cómo extrañé a mi murciélago. En un acto de lucidez extrema decidí apagar mi linterna para disipar esta nube movediza de maldad, por lo que me encontré corriendo como si estuviese con los ojos cerrados. Cuando dejé de sentir los insectos en mi cara, decidí volver a encender mi lámpara. Lo que menos quería era perderme cerca del final. Cerca del kilómetro 100 encontré a 2 corredores, un chico que estaba inscrito en los 110 y su pacer, a quienes pasé bastante fácil, dado que no sé por qué yo seguía siendo capaz de correr rápido. Les dije unas palabras de aliento, ellos las devolvieron con un chiste y cada uno siguió por su lado. 5 minutos más tarde, mi lámpara frontal empezó a quedarse sin batería y 10 minutos más tarde ya me costaba ver los refractarios que indicaban el camino. Si bien tenía una batería de repuesto en mi mochila, el hecho de encontrarla, cambiarla, ponerla del lado correcto en la lámpara y todo esto hacerlo a oscuras se me hizo imposible. Intenté prender la linterna de mi teléfono, pero tampoco conseguí cambiar la batería de esta forma. Después de tanto intentar, las 2 personas que acababa de pasar me alcanzan y al verme renegar con mi linterna me echan una mano, me alumbran y claramente ahí sí consigo cambiar la batería. Dado que yo iba a un pace bastante más rápido que el de ellos, les agradecí y uno de los 2 me grita a modo de despedida: «Esto que hicimos vale una cerveza», refiriéndose a la cerveza que dan a los corredores en la línea de meta. Pobre iluso. Cuando ellos cruzaron la meta, varios minutos detrás mío, ya habían prácticamente reciclado el aluminio de mi lata. Los últimos kilómetros fueron bastante en zigzag.
haciéndonos volver varias veces sobre nuestros pasos, idas y vueltas por el medio del bosque. La verdad los encontré bastante duros. Y la cereza del postre fue en el kilómetro 109, en donde había que cruzar un río de unos 20 metros de ancho, siguiendo una cuerda, donde el agua nos llegaba hasta la cintura. Todo esto en la noche canadiense, en la cual empezaba a hacer bastante frío. Una vez cruzado el río, mojado cual pollo, salgo de este y sigo corriendo. Cada paso que daba generaba una explosión de agua sucia sobre el piso. No hice ni medio kilómetro cuando me di cuenta que nos hacían pasar otra vez por el mismo río, pero por otro segmento, para volver a la orilla que acabábamos de dejar atrás. Lo encontré completamente innecesario. Está bien de querer hacer las carreras épicas, pero después de 109 kilómetros, lo que uno quiere es llegar, no empezar a hacer desvíos ridículos a menos de 1 kilómetro de la línea de llegada. Insultando y a regañadientes, volví a cruzar el río, terminé más mojado que antes, pero ahora sí estaba a menos de 1 kilómetro de terminar mi primera carrera de 110 kilómetros. Es una buena sensación de saber que ya está, que se terminó la carrera y que se consiguió el objetivo. Habré cruzado la meta a eso de las 11 de la noche. Quedaba muy poca gente ya. Algunos familiares, algunos corredores, algunos voluntarios, los del equipo médico y alguien con un micrófono que gritaba nuestros nombres y nos felicitaba al cruzar la meta. Dado que el fotógrafo no se encontraba en la lista de los presentes, descarté la idea de hacer mi típico saltito victorioso cruzando la meta. No fuera a hacer cosa que me quebrase un tobillo sin siquiera tener la foto para poder presumir en las redes sociales. El hombre del micrófono vino a darme la mano, alguien del equipo médico me miró de lejos, pero al ver que llevaba una sonrisa que me daba vueltas 3 veces la cabeza, se fue caminando hacia atrás. El premio no fue una medalla, sino una copa de cerveza muy bonita, con las inscripciones del Quebec Mega Trail, y cuando llegué a la parte de las cervezas, una voluntaria me presentó la gran variedad de cervezas artesanales. Elegí una Neipa, una IPA de la Nueva Inglaterra, de 6%. Acá son muy snobs con las cervezas y yo encantado de la vida con los buenos productos que se consiguen. Y ahí me quedé, en la línea de llegada, un poco ebrio por la carrera que acababa de completar, o tal vez por la cerveza que me acababa de tomar, empezando a ser consciente de todo lo que había vivido ese día. Habiendo empezado tan temprano, habiendo atravesado toda esa distancia, los encuentros que hice, las personas con las que compartí kilómetros e historias. Y es por todo eso que amo el trail. Y así llegamos al final de la primera temporada de Corredores de Trail. A modo de cierre, me gustaría agradecer a cada uno de mis invitados por haber aceptado la invitación y haber pasado por el podcast. El primer invitado fue Hernán Delaite, con quien rompimos el hielo. Hernán es un escritor, es corredor y amante de las montañas. Corrió algunas de las carreras más míticas de nuestra disciplina, como el Ultra Trail de Mont Blanc, la Lavaredo, la Western State, Transvulcania, Trofeo Kima. La entrevista es genial, así que muchísimas gracias Hernán Delaite por haber pasado por Corredores de Trail. El segundo invitado fue un invitado que la verdad fue un lujazo, el señor Julián Weich. Julián es un presentador argentino que la verdad es muy conocido, y la verdad que se haya copado y haya pasado por los micrófonos de Corredores de Trail habla mucho de lo que es él como persona. La verdad la entrevista estuvo muy buena, nos contó de cuando subió a la Aconcagua. Julián es un corredor de Ultra Trail, es embajador UNICEF y es una persona extraordinaria. Así que muchas gracias Julián Weich por haber pasado también por Corredores de Trail. El siguiente fue Karim El Ayani. Esta entrevista la verdad me la pasé genial.
Karim es un corredor que corre con pies descalzos y acababa de terminar el Maratón de Sables, una carrera de 250 kilómetros por el desierto del Sahara con los pies desnudos, descalzo. Y eso, es un corredor que corrió por lagos congelados, con los pies descalzos. Es una entrevista impresionante, y no tan solo por su hecho de cómo corre, sino también por su historia de vida. Karim, la verdad, es una persona que literalmente tiene los pies en la tierra. Les recomiendo, si no escucharon la entrevista, que vayan al episodio 3 para escuchar la entrevista con Karim. La siguiente entrevista fue con Elisa Forti, la nona que corre. Sigue haciendo trail Elisa a sus 87 años. Y es una persona divina. La verdad, la entrevista esta es una entrevista que genera muchísimo amor. Elisa, la verdad, es un ejemplo de vida. Nació en Italia y dejó atrás un país devastado por la guerra para instalarse en Argentina. El quinto episodio me di un gustazo, dado que recibí a Sergio Pereira. Cada persona tiene su jugador de fútbol preferido, su atleta preferido, y mi atleta de trail preferido es sin duda Sergio Pereira, por todo lo que significa él. Él es albañil y al mismo tiempo que es corredor de elite, sigue trabajando en la obra como albañil. Acababa de terminar las 100 millas del Patagonia Run en una carrera para el infarto que estuvo codo a codo con un tal Pau Capel, y la entrevista estuvo magnífica. Y fue justo antes que saliera a su cita europea, dado que ahora, en el momento que les estoy hablando, la está rompiendo en Europa Sergio. Está corriendo muchas carreras y está haciendo podio en muchísimas de ellas. La verdad, es un corredor que me encanta y que le deseo muchísimos éxitos. También quiero agradecer a Sophie Cafré-Safier, dado que en el episodio 6, esta joven atleta chilena vino a deleitarnos con su buena onda, su sonrisa y con sus historias de carrera. Yo sé que vamos a escuchar hablar de Sophie en los próximos años porque es un diamante en bruto. Para el episodio 7 vino Borja Suazua, un nutricionista, influencer que en Instagram la rompe. Tiene unos videos que la verdad son buenísimos y estuvo respondiendo preguntas sobre lo que a la nutrición respecta. Nos sacó muchísimas dudas, nos clarificó muchísimas cosas en cuanto a la nutrición y siempre desde el lado de la ciencia. Muchísimas gracias, Borja, por haber sido parte del episodio número 7. Seguimos después con Marcelo Tordomar y su lista de las 25 carreras más extremas del mundo. Marcelo se puso como objetivo correr las 25 carreras más extremas, ya tiene 8 en su haber y va tachando cada carrera una por una. Nos estuvo contando sobre algunas de sus carreras y la verdad que es un episodio imperdible. Marcelo es una persona extraordinaria que la verdad también le deseo muchísima suerte y muchísimos éxitos para que pueda terminar y completar su lista de las 25 carreras más extremas del mundo. Para el episodio 9 recibimos a Maximiliano López, que es un corredor patagónico argentino, que es una persona que la verdad transpira pasión. Es un corredor que tiene muchísimas condiciones y le hicimos la entrevista escasos días antes de que emprendiera su gira europea, por donde estuvo compitiendo en algunas de las carreras más importantes del viejo continente. Para el episodio 10 tuvimos una visita especial, dado que el psicólogo deportivo Adrián Quevedo vino a darnos cátedra sobre obsesión y adicción en el deporte. La verdad que en estos tiempos que corren, de tantas redes sociales, de tanto que estamos hablando de salud mental, haber recibido a Adrián fue un lujo. La entrevista, la verdad, es imperdible. Todas las entrevistas me gustan mucho, pero esta creo yo que fue una de las más enriquecedoras del podcast. Si no saben de lo que estoy hablando, vayan al episodio 10 para escuchar a Adrián Quevedo. En el episodio 11 recibimos a Daniela Navarrete, que es una corredora chilena que acababa de terminar de correr la Sportiva Lavaredo de 120 kilómetros en Italia. Daniela tiene una forma de ver el trail muy interesante, disfrutando plenamente del presente,
nos dejó algunas reflexiones sobre el trail y sobre la vida, la verdad que muy interesantes. Para el capítulo 12 vino Marco Antonio Zaragoza Campillo. Es un corredor mexicano que devora kilómetros. Marco Antonio posee el récord mexicano de las 48 horas, habiendo conseguido flanquear 328 kilómetros. Salió primero de las 200 millas de Osaka y es el primer mexicano en finalizar 3 veces el mítico Spartathlon. Para el episodio 13, otro lujazo que me di, recibí a Pere Aurel, que es un corredor elite español, específicamente catalán, y vino a hablarnos de sus viajes y sobre carreras de trail. Él junto con su familia emprendieron un viaje justamente familiar, que es un proyecto que hicieron que se llama Rolling Mountain, que consiste en viajar y correr una carrera de trail en cada uno de los 7 continentes. La entrevista estuvo buenísima, la hicimos en su casa rodante, su hija estaba ahí, sus perros estaban ahí, hay un poquito de ruido de fondo, pero la entrevista es imperdible. Y para el episodio 14 recibimos al señor Damián Cáceres, que es periodista y copresentador del podcast Mejor Correr. Damián estaba en Kenia, así que nos estuvo contando un poco de la experiencia de correr con los mejores corredores de fondo del mundo. También nos contó sobre su filosofía de vida, su forma de ver el deporte y nos dejó algunas reflexiones sobre el trail y sobre la vida que la verdad vale la pena escuchar. Muchísimas gracias, Damián Cáceres, por haber pasado también por Corredores de Trail. A la última persona que también quiero agradecer es el titiritero de todo esto, el que mueve los hilos detrás de su computadora para hacerme sonar interesante, cortando todos los y demás de mis invitados y también míos. Estoy hablando del señor Matías Mayol. Muchísimas gracias, Matías, por hacerme parecer interesante y por ser parte de esta locura de proyecto. Claramente no me puedo despedir sin agradecerte a vos. Sí, a la persona que está del otro lado del micrófono. Sea en su auto yendo a entrenar, sea corriendo por algún sendero o por algún circuito de tu ciudad. La verdad que vos, la persona que está escuchando este podcast, es la persona más importante del podcast, porque sin vos este podcast no tendría ningún sentido. Así que te agradezco por ser parte de cada uno de mis episodios, por estar ahí escuchando cada una de las entrevistas y por de vez en cuando darle algún que otro like a las publicaciones que ponemos en Instagram. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta primera temporada. Vamos a volver dentro de poco con la segunda temporada. Ya tenemos algunos atletas y algunos invitados confirmados para la temporada número 2. Así que síganos en las redes sociales para no perderse la llegada de la segunda temporada de Corredores de Trail. Sin más, les deseo que tengan una excelente semana y nosotros nos vemos dentro de muy poquito para la temporada 2 de Corredores de Trail. Buen camino. Run around the world, run